Un aplauso a estos hombres de Dios que van a bendecir nuestra vida. Y vamos a hacer unas preguntas. Vamos a aprovecharlos hoy mientras nos vamos a aprovechar. Pero vamos a hacer unas preguntas bien chéveres esta noche. Vamos a conversar sobre este ministerio, sobre el llamado, sobre lo que Dios ha hecho. Y vamos a empezar con la pregunta número 1, pero antes de empezar, que se presenten y saluden a la gente, saluden al público, si lo pueden hacer. Sigan bien de cualquiera de Dios. Bueno, buenas noches. Va a ser raro, vamos a estar como así para verlos a todos, pero está genial la decoración. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por este escenario? Cuando llegué, muy lindo. Me presento, soy de la casa, Gerson Torres, para servirles dentro de la banda de Peña Music. Soy uno de los cantantes y tengo el privilegio también de ser quien produce las canciones de la banda, y con mucha expectativa de lo que vamos a estar aprendiendo durante este Exaltante. Ese soy yo. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es William Archila. Y bueno, pues gracias a usted, pastor, a todo el equipo de la Iglesia Asamblea. Yo no soy de la casa, pero como si no fuera. Ya vengo tanto. Así es, así es. Gracias, por supuesto, pastor Edgar, por su gran amistad, por su gran recibimiento, por su cariño. Y por supuesto por tenernos en cuenta e invitarnos aquí esta noche. Dentro del grupo yo soy el ayufero. Yo soy uno de los guitarristas y bueno, y el compositor de creo que la mayoría de las canciones. Y bueno, pues aquí estamos para servirles. Bienvenidos, gracias por estar también aquí. Es un gusto para nosotros tenerlos en esta casa. Son de la casa, como le decían, ya se sienten más de la casa, pero son de la casa. Y vamos con la primera pregunta en esta noche, y es la siguiente: ¿de qué manera sienten que el Señor los llamó a servir a través de la música? Bueno, yo no sé a quién darle la espalda, del cielo, me da como pena ahí. Pero bueno, ¿cuántos de los que están aquí saben que Dios habla? Dios habla, ¿verdad? Amén. La Biblia dice que Dios habla. Y hace un poquito más de 2 años, el pastor Daniel, yo creo que Dios habló a mi corazón. Y eso que habló a mi corazón, de alguna manera u otra también lo puso en el corazón de Jesús. Fe se mueve porque Dios habla y confirma. Y en ese momento Dios nos habló y no nos conocíamos con Gerson. Yo tenía como la idea de aprender a tocar guitarra. Él había estado en el sepelio del que era mi pastor en ese momento, que había partido por causa del COVID, y ahí lo había conocido a Gerson ahí. Y tiempo después, pues a mí me tocó empezar a hacer los sepelios en la iglesia también producto del COVID. Así que para mí era, pues además de lo difícil que es hacer un sepelio, porque pues la gente está de luto y uno también se une porque el cuerpo se duele, ¿no? Y estaba precisamente en uno de esos sepelios y caramba, mi corazón tenía esa idea de aprender a tocar guitarra. Y dije, vamos a llamar a Gerson. Y conseguí el número y lo llamé. No sabía que se llamaba Gerson, pero vamos a llamar a ese muchacho que me acompañó ese día a hacer el sepelio que pasó. Entonces llamé a Gerson y le dije, enséñame a tocar guitarra. Y mi esposa dijo, yo quiero como tocar batería. Bueno, toqué batería. Y otra chica que se llama Nancy, entonces no, yo quiero tocar piano y no soy. La cosa fue que en medio de ello Dios trajo la seguridad a mi corazón, trajo la palabra a mi corazón de que debíamos tener un grupo que sirviera a través de la música, y la música como plataforma para poder hablar para poderlo hacer famoso, no solamente en esta ciudad, sino en muchos otros lugares, y que ese grupo debería ser interdenominacional. Realmente la palabra
vieron mucho en Guatemala, bueno, en otros países, realmente fue donde Dios abrió como la puerta más que en Colombia inicialmente. Pero bueno, de esa manera es que sabemos que Dios nos ha llamado a esto. De ahí quiero recalcar algo y es cómo cuando uno se propone en la vida lo logra cuando hay disciplina y cuando hay esa pasión. Porque lo que estoy escuchando PMA nace de un llamado de parte de Dios en un momento de crisis también. Sí, pero ustedes no eran jóvenes, estaban de corta edad, sí, algunos pues están jóvenes de la banda, ¿no? Pero es como le enseñamos también a la gente hoy, que no importa cuándo yo inicio a servir a Dios, cuando Dios pone un querer en mi corazón, un sueño en mi corazón, y cómo yo sigo en obediencia y sigo creyendo en este sueño que Dios tiene para mí. Me llama mucho la atención esa parte, no sé qué opina Gerson de esto, no sé cómo Gerson ve, pues cada persona ve una perspectiva diferente, pero quisiera escuchar a Gerson esta noche. Gracias, Dani. Soy fiel creyente en que Dios pone el querer como el hacer. Como contaba Julia ahorita, Dios nos unió, pareciera que por coincidencias, y a veces terminábamos charlando y ahora yo pienso lo mismo, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, y como que coincidíamos en muchos temas, y nos dimos cuenta que definitivamente Dios estaba detrás del asunto. Particularmente en mi caso, el llamado yo lo empecé a sentir desde muy niño. Yo recuerdo pararme en el colchón o en la cama y ponerme a hacer así, que tocaba guitarra cuando era muy niño. Y viendo en retrospectiva que hablaba con mi mamá y me decía: ¿usted se acuerda cuando usted me rompía las ollas? Que armaba la batería con las ollas. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Sí, un baterista por acá, ¿no? Entonces no les doy ideas. Yo lo hice, pero no fui baterista. No, imagínate, entonces yo armaba con unas ollas y empezaba a tocar y a hacer ruido, y lo que no sabía es que detrás de eso Dios estaba trabajando y poniendo un sueño. Nosotros a veces tenemos en el imaginario frases como: Dios va a cumplir tus sueños, cree que Dios va a cumplir tus sueños, pero yo no estoy tan de acuerdo, ¿sabes? Yo creo que Dios pone sus sueños en ti. Es muy distinto, que Dios no está para cumplir nuestros caprichos, está para cumplir los sueños que Él desde la eternidad puso en cada uno de nosotros. Hay arte en nuestras manos, las personas que hacen música, que hacen danza, que hacen teatro, pintura, diferentes artes. Quiero decirte que ese sueño, ese anhelo, ese deseo que Dios, que tienes en tus manos y en tu corazón, no nació de ti. Dios desde la eternidad dijo: voy a mandar a mi hijo o a mi hija con ese paquete. Y hay que sintonizar, escuchar y estar atentos a la voz de Dios para cumplir y para ejecutar ese sueño de Dios en la tierra. Dios no bendice nuestros planes. Nosotros tenemos que unirnos a lo que Dios ya bendijo desde la eternidad y vincularnos con eso para estar en sintonía y de acuerdo con Él. Entonces, te diría eso, Dani, que se trata de escuchar y de, como decía Willy hace un momento, obedecer. Escuchar y obedecer. Yo quisiera agregar algo, ¿sabe? Y es que yo tengo unos años más viejo, realmente estoy próximo a los 47 años. Y se me dio por aprender a tocar guitarra, imagínese usted, casi a los 45. Entonces, quiero agregar algo a lo que dice Jackson, y es: nunca deje de creer, porque no importa la edad que usted tenga, Dios puede hacerlo. Cuando usted ve la Biblia, entonces usted ve que Jeremías, en el capítulo 1, entonces Dios le está hablando y le dice un montón de cosas, y le dice: desde el vientre de tu mamá te escogí, te dijo por profeta a las naciones, ¿cierto? Pero luego de eso Jeremías dice: pero ¿cómo iré si yo soy un niño? Y realmente no estaba hablando de una niñez espiritual, sino estaba hablando de una niñez física. Él era un niño realmente, y por eso lo llamaban el profeta llorón. Pero es que imagínense todo lo que tuvo que ver Jeremías, ¿cierto? Todas las visiones que Dios le daba, y él tener que tratar de asimilarlo
hacer Dios funcionar a un niño y a darle un talento y desarrollarlo. Pero también, por más difícil que sea la cosa, como en mi caso, uno tiene que recordar que Dios hizo hablar a un burro. Y entonces en mi caso pudo hacerme tocar guitarra. Así que no importa lo que usted crea sobre usted, Dios lo ve de manera diferente. Dios lo ve como un hijo con capacidad para desarrollar esta cosa. Hay algo que hoy en día marca a nosotros como cristianos y quiere a nosotros sacarnos del propósito de Dios, y son las excusas. Es que no puedo, es que no me queda tiempo, es que no lo puedo hacer, no sé. Y esas son las excusas tanto internas, eso menospreciarse también, externas, de lo que hay en la familia, el trabajo, el estudio. ¿Cómo hacer para que esas vocaciones, o esa vocación, es una vocación, ¿no? Que todos lo hacemos por Él, de Él, por Él, para Él, pero ¿cómo hacer que las otras prioridades no nublen el propósito y el llamado de Dios, sino que se puedan manejar de una manera equilibrada? Yo sé que esta no está en las preguntas, pero Dios me trae a eso, creo que es muy importante tocarlo esta noche. ¿Cómo equilibrar esa parte con las prioridades? ¿Cómo hacer que mi vida cotidiana no afecte lo que Dios me llamó también a hacer en el ministerio? Dani, yo creo que hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Y yo creo que me ha pasado. Quiero ser aquí un poco vulnerable con todos, porque creo que no soy el único el que le haya podido pasar esto. Que hemos tenido especies de crisis existenciales y nos hemos hecho preguntas como ¿para qué nací? ¿O cuál es el sentido de mi esfuerzo de ensayar un acorde, un patrón, de estar conectado con mi iglesia local, de seguir firme en mi fe, en el Evangelio, aun cuando se presentan tantas cosas como tú decías? Y creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi esfuerzo de intentarlo una vez más, aun cuando venga frustración? Y yo creo que escuchar la voz correcta que te responde es el antídoto o es la respuesta frente a lo que tú mencionas, a los afanes de la vida, todo lo que hay que hacer, que hay mucho por hacer, hay muchas áreas de vida, muchos aspectos en los que necesitamos rendir y estar, digamos, en sintonía. Pero yo creo que es importante escuchar la voz de papá, y que sea papá quien nos diga a cada uno de nosotros lo amados que somos por Él. Porque cuando tú entiendes cuán amado eres por Dios, eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. No, muchas veces hacemos las cosas desde la postura de si hago esto Dios me va a amar. Si obedezco así, Dios me va a amar más. Pero la verdad central del Evangelio no es lo que tú puedes hacer para que Dios te ame más. Ni siquiera es cuánto tú puedes amar a Dios. No, el Evangelio no se trata de cuánto tú puedes amar a Dios. La verdad central del Evangelio es de cuánto has sido amado por Él. Y todo lo que hacemos en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, algunos dicen mi trabajo secular, no existe tal cosa como un trabajo secular, porque todo lo que hacemos y todo lo que somos debe ser para su gloria. En el área donde tú te muevas, todo lo que tú haces debe adorar al Señor. Todo lo que hacemos, a los músicos, a los ministros, a la gente que está en el altar, te quiero decir algo: la adoración es lo que pasa cuando te bajas de la tarima, no cuando estás aquí. La adoración es cuando te bajas y como tú vives tu vida cuando te bajas, como tú tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus papás, a tus pastores cuando te bajas. Entonces, si te das cuenta, el tema, claro, a veces se hace complicada la agenda, pero wow, más que responder
sabernos amados. Porque cuando yo me sé amado por Dios, toda mi vida la desgasto en Él. Así de sencillo. De acuerdo, yo no sé si me permite agregar algo a lo que dice Gerson, porque, bueno, es que yo no sé si ustedes han visto que nosotros hacemos podcast con Gerson. Siempre prometemos demorarnos 10 minutos o 20 y no lo logramos. Y bueno, nos complementamos así. La cosa es la siguiente también, pastor y muchachos. Yo creo que si nosotros miramos con detenimiento el Nuevo Testamento, Jesús nunca llamó a un desocupado. Jesús llamó a gente que estaba ocupada para que le sirviera. Todo el tiempo estuvo. De pronto nosotros no lo notamos con mucha facilidad, pero realmente ser recaudador de impuestos pues es complejo, pues tiene que llevar cuentas, ¿cierto? El que era pescador también, no solamente porque tenía que estar pendiente de cómo cuidaba sus redes y cómo las mantenía limpias y también fuertes para que pudiera pescar, sino también porque de él dependía el sustento de su casa. Y así todos y cada uno de los que ustedes ven eran ocupados, absolutamente todos, pero todos tenían una prioridad que era el Evangelio, que era Cristo, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando uno tiene realmente un encuentro con quien es verdaderamente el Señor, no con un convencimiento meramente mental del Evangelio, sino que realmente vive lo que la Biblia llama nuevo nacimiento, en ese momento usted se da cuenta de lo que dice Gerson, que la adoración es un estilo de vida, que no es un espacio de la vida, sino que es un estilo de vida. Realmente en eso se diferencia en alguna medida del Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hay dos posiciones totalmente diferentes. En el Antiguo Testamento, y perdónenme, de pronto no nos convocaron a que enseñásemos esto, pero me parece importante que todos lo sepamos. Es que en el Antiguo Testamento la adoración era diferente a como lo es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la adoración se hacía meramente en el templo, solamente en el templo, pero en el Nuevo Testamento el templo son nosotros, y en la adoración del Nuevo Testamento es totalmente diferente a la del Antiguo. Nosotros vivimos en una adoración continua, toda nuestra vida debe ser adoración. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos dar sacrificio de alabanza con nuestra boca, ¿verdad? Entonces esa es una acción de gracias continua. Por eso la Biblia dice también que debemos dar gracias a Dios en todo, ¿cierto? En toda situación que vivamos, porque eso es adoración. Pero también dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Por ahí había una pregunta que hablaba de él. También dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Y Primera de Pedro también dice: mas ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, lo cual quiere decir que nuestra adoración es continua porque nosotros somos espíritus. De eso se trata la adoración, en espíritu y en verdad. Así que tú no puedes decir, como lo decía Gerson, esa dualidad de que tú tienes un trabajo secular, una vida secular, en el trabajo que yo hago, en la vida que yo llevo cuando salgo de la iglesia. No, tengo algo que contarte, la iglesia eres tú. Así que lo que tú haces tiene que reflejar a Cristo en el lugar donde estés. El trabajo en el que Dios te ha puesto y en el lugar en el que Dios te ha puesto es para que tú adores desde ahí. Es decir, para que tú desde ahí reflejes a Cristo vivo en ti. Eso es realmente la adoración. Así que nadie jamás podrá decir que no tiene tiempo para adorar, porque si está viviendo lo que decía el pastor al inicio, todo lo que respire, alabe al Señor. Así que usted vive en una adoración continua. Amén, así es. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es: al momento de escribir o escoger canciones, ¿cómo buscan que su música refleje la verdad de la palabra? Creo que empecemos por su merced, que sea la autor. Bueno, a ver, guarda mucha relación esta respuesta con la respuesta anterior y tal vez me tarde unos 3-4 minutos para responder. Porque quiero contarles
La Biblia dice que había un hombre que era un judío, pero que además este judío no era solamente alguien muy particular, sino que realmente era fariseo. Y ese fariseo era, en esa época, el fariseo no era como nosotros hoy llamamos a, no, ese tipo es mucho fariseo, o sea, como para decir que alguien nos traicionó. Realmente los fariseos de esa época era alguien que estudiaba mucho la Biblia, ¿cierto? Entonces el fariseo sabía la Biblia que estaba escrita hasta ese momento, conocía la Torá. Entonces ese hombre se llama Nicodemo, ¿no se lo han escuchado? Nicodemo era un hombre que además de que sabía la Biblia, iba a la iglesia todo el tiempo, iba a la sinagoga y diezmaba y ofrendaba y ayunaba, pero también de alguna u otra manera oraba como en ese momento se hacía. Es decir, podría decir uno que era un hombre piadoso. Pero este hombre dice en la Biblia que un día no podía dormir, que estaba trasnochadísimo, y lo trasnochaba algo particular, y era el saber cómo él, haciendo todas esas cosas, no podía hacer ningún milagro, tal cual como lo hacía Jesús. Entonces ahí lo busca a la medianoche y busca a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Ojo, que no lo está reconociendo como Dios, sino está diciendo: sabemos que Dios está contigo, ¿cierto? Y entonces Jesús le dice a alguien, le dice: eres tu maestro en la ley, ¿no sabes esto? Y luego le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo le dice: o sea que yo tengo que entrar nuevamente en la barriga de mi mamá para que pueda nacer. Y Jesús le dice: lo que es espíritu, espíritu es, y lo que es de la carne, carne es, ¿cierto? Entonces usted se pregunta: ¿por qué le digo esto? Decía maestro de la ley, no conocía qué era lo que le estaba diciendo Jesús. Y entonces se tiene que ir uno al libro de Jeremías y al libro de Ezequiel. En el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, y seguro que se lo saca muy corto, dice algo como esto: Dios está hablando a su pueblo a través del profeta y le dice: he aquí que vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto con el que hice con sus padres, los cuales saqué de la mano de la tierra de Egipto y me abandonaron para ir en pos de dioses ajenos, sino que este pacto será diferente. Y estoy parafraseando lo que la Biblia dice: porque pondré un nuevo corazón dentro de ellos y un nuevo espíritu estará en ellos. Pero además dice: y pondré mi ley en sus corazones y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. La cuestión es la siguiente: cuando usted nace de nuevo, es decir, cuando usted viene realmente a Cristo y tiene un encuentro real con Él, genuino con Él, la Biblia dice que ahora usted tiene un espíritu nuevo. Y no solamente se refiere al Espíritu Santo, sino que si usted va a Romanos, entonces la Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces dentro de usted ahora hay un nuevo cristiano. Si Cristian nació de nuevo, entonces el viejo Cristian, el Cristian que estuvo hasta ese momento, que tuvo ese encuentro con Cristo, entonces es un Cristian murió. Y ahora un nuevo Cristian vive en él. Pero además de ello, el Espíritu Santo ahora está en él. Y el Espíritu Santo, la Biblia dice que intercede por nosotros como gemidos indecibles. Yo tengo la seguridad de que nuestras letras hablan de lo que dice la palabra por una razón. Porque nací de nuevo. Y cuando nací de nuevo, Dios empezó a hablarme. Y cuando tuve esa seguridad en mi corazón de que ahora era una nueva criatura, no un hombre transformado, sino un nuevo hombre, un hombre diferente, entonces ahora el Espíritu Santo está dentro de mí. Y las canciones que ustedes escuchan de nosotros, muchas de ellas yo me las sueño. Yo no las escribo, yo me las sueño. Mi esposa es testigo y eso también. Y bueno, y varios de lo de la banda de mis hijas. Porque yo estoy durmiendo
porque veo letras y escucho ritmos y al día siguiente llamo a Gerson y le digo, me soñé esto, ¿usted cree que va a hacer una canción? Y Gerson va a mi casa y coge el piano o coge la guitarra y me sorprende porque rápidamente coge el ritmo y empieza a componer la parte musical y terminamos haciendo canciones que pues que a nosotros nos ministran mucho. Así que ¿cómo hacemos para componerlo? Nosotros no componemos, nunca nos hemos sentado con Gerson amigo, venga, usted escriba este pedacito y yo escribo el otro. No, la letra viene, simplemente hay un sueño y viene. Yo no sé si tenga tiempo, pastor, porque le dije a Gerson si podía tocar una canción porque sabía que este momento iba a llegar y le dije, no sé en qué momento, si será al principio o al final, pero si puede tocar una canción en el piano. Sí, de verdad. Quisiera pedirle a Gerson que toque una canción que Dios le dio en dos partes. Una parte durmiendo y otra parte cuando iba a la iglesia. Iba yendo para la iglesia con mi hija y empecé a escuchar el estribillo. Así que empecé a decirle a mi hija, por favor, canta lo que te voy diciendo. Y ella va cantando, eres el rey, eres el rey, eres el rey. Eso era lo que venía todo el tiempo a mi corazón. Amor eterno me rescató, tu amor eterno me transformó, tu hermosa gracia a mí me salvó. Oh Dios, por tu gloria vivo yo. Tú eres el rey, eres el rey, eres el rey, Señor. Oh, tú eres el rey, eres el rey, eres el rey, Señor. Tu amor eterno me rescató, tu amor eterno me transformó, tu hermosa gracia a mí me salvó. Oh Dios, por tu gloria vivo yo. Gracias, hermano. Y les cuento algo más adicional a esto, porque yo lo que veía un tablero blanco en el que alguien escribía con un plumón rojo y escribía cada una de las frases de esa canción. Pero luego de eso llegó el momento de grabarla. Entonces, Gerson me la mandó ya terminada y bueno, lloramos cuando la escuchamos. Pero cuando la fuimos a grabar ya, a grabar el video y demás, entonces teníamos en mente una cosa totalmente diferente. Gerson tenía una idea, yo tenía otra, así que como nos ponemos de acuerdo. Y Gerson me mandó la canción ya terminada, creo que eso se llama la premezcla, ¿no? La mezcla o el premaster. Ya
ya listo, y me metía a la habitación de mis hijas a orar. Y le dije a mi esposa, voy a escuchar un ratito esta canción, y me metí a la habitación de mis hijas a orar. Y en ese momento, porque si usted ha nacido de nuevo, Dios tiene que hablarle, porque lo que pasa es que Dios le habla a sus hijos. ¿Cuántos de acá tienen hijos? Amén. Los que dijeron amén, ¿le hablan a sus hijos? Se le decir todo el tiempo. Uno le está hablando para enseñarle, para dirigirlo. Entonces así Dios le habla a sus hijos, a los hijos que nacen de nuevo. Ahora, si usted no siente la voz de Dios dentro, es porque tal vez está muy ocupado escuchando cosas de afuera. Así que a veces hay que silenciar las cosas de afuera para poder escuchar dentro la voz de Dios. Y estando orando, entonces viene también esa palabra de seguridad y salgo yo con los ojos pimpones llorando, diciéndole a Andrea, ya sé cómo es el video. ¿Por qué? Porque Dios me dijo cómo va a ser el video. Y te voy a decir algo, y el actor de ese video es tal, porque Dios me dijo que era tal. ¿En serio? Sí, pues ese es. Pues el actor que ustedes ven en el video, ese es el actor que Dios me dijo que era. Y teníamos que hablarle a él específicamente, porque tenía una situación particular. Y cuando ya estábamos en medio de la grabación, y ya prácticamente habíamos terminado, nos quedamos los dos con Andrea solamente con él, y entonces nos dice, gracias por haberme invitado, porque yo tenía esto y aquello, y le di cuenta que Dios todavía puede usarlo. ¿Cierto? Y nosotros entendimos por qué Dios quería dar a ese muchacho en el video. Pero un muchacho es un discípulo que tiene casi mi misma edad, yo creo. Pero también le dijo, el video es la historia de tal persona, así que le dije a tal persona que es un muchacho que estaba con nosotros, le dije, yo puedo usar su historia para contar el video, y me dijo, pues claro que sí, listo, entonces la contamos en el video. Así que, ¿cómo escribimos canciones? ¿Cómo sabemos esto? ¿Y cuál es mi consejo para ustedes? A todos los que de pronto están viendo, es simplemente tengan una relación con Dios y nazcan de nuevo, porque si nacen de nuevo la composición va a venir de adentro, no de acá. No es de acá que se compone. Aquí se compone para la calle. Desde aquí se compone para los hijos. Desde dentro. ¿Vale? Ok. Yo quisiera complementar un poco el tema, más desde lo técnico. La dinámica que manejamos como equipo es que William me pasa las letras, en algunas ocasiones se las pasa con una melodía, y eso lo vamos puliendo pues ya en la preproducción. Y esto lo quiero comentar de nuevo para las personas que hacen música específicamente en sus iglesias. De pronto tú tienes canciones guardadas ahí en el archivador, ya les cayó polvo encima y dices, tal vez esto nunca van a hacerlo, no estoy convencido, no me gusta todavía lo que escucho. Quiero decirte primero que si Dios puso esa inquietud en ti, también va a poner los recursos. Si Dios pone visión, también pone provisión. A veces uno no entiende el término provisión. Provisión es el recurso para la visión, para lo que Dios puso en ti. No solo con la gente que hace música, sino con todos los que hacemos arte o servimos desde las artes a nuestras iglesias. Después de que viene esta explicación divina, viene un trabajo técnico donde lo que yo me pregunto como productor musical es ¿qué quiero grabar en la mente de la persona cuando escucha la canción? ¿Cómo puedo usar este recurso técnico para ministrar primero, evidentemente, el corazón de Dios, pero también ministrar y edificar el corazón de su iglesia? Entonces, ¿cómo con todo lo que tú haces puedes servir? Soy convencido de que las artes en general, particularmente la música, que es el arte a la que me dedico, son herramientas poderosísimas para abrir el corazón. Son herramientas poderosísimas para traer verdad, para sembrar verdad y sembrar la palabra de Dios en la mente de las personas, desde el más chico hasta el más grande. Y por eso tenemos
realidad con lo que estamos cantando en nuestras iglesias, con lo que estamos ministrando a la gente, porque detrás de lo que tú haces, no te imaginas a cuántas personas estás impactando. Yo quería dejar ese complemento. ¿Puedo decir algo que no tengo? Oye, es que esto que dice Jason es sumamente importante. Yo de verdad que creo esta mañana que hablábamos con mi esposa y que le dije también a Daniela cuánto tiempo tengo, le dije es porque pues toca aprovechar cuando uno lo invita para poder dar unos tips de vida en victoria. Y quiero decirle algo. La Biblia dice que nosotros debemos adorar, alabar con inteligencia. Póngale cuidado a lo que usted canta. Se lo digo con todo el corazón. Examine siempre a la luz de la palabra si esa letra que usted está cantando realmente adora a Dios. Y se lo voy a decir con mucho sentido. La iglesia de hoy en día vive en victoria. Yo no entiendo, y lo digo con mucho respeto, cómo puede cantar hoy cansado del camino. No puedo entenderlo. ¿Cómo puede venir a cantar con manos vacías mejor dicho, si la Biblia dice otra cosa totalmente diferente? ¿Cómo puede cantar influencias de mi corazón? Por ejemplo, otras canciones más que no me voy a meter a decir. Pero mi esposa sabe que yo a veces voy a iglesias, pues a uno lo invita, uno va simplemente a una iglesia y está en la oración. A veces yo estoy y de un momento me quedo callado, porque el caso que sigue ya lo dije. Y digo, o yo no voy a cantar algo que no sea realmente de la palabra de Dios. Así que quiero decirles, tengan mucho cuidado con lo que cantan, siempre pónganlo a la luz de la palabra, siempre, para que se den cuenta. Y lo voy a decir también con mucha naturalidad. Hay mucha gente que canta, por ejemplo, algo así como que seré libre. Pero ¿acaso usted ya no está en Cristo? ¿Usted no es libre hoy? Yo cantaría libre soy, declarando mi libertad y no diciendo que seré libre. Porque usted es hijo, y si usted es hijo es libre. Amén. O está cantándose nuevo. ¿Me hago entender? Solamente póngale cacumen a eso. El pastor con el que yo crecí, de alguna manera decía, no coma entero, siempre póngale cuidado a lo que le hablan, incluso lean, y si yo le estoy diciendo mentiras, contradígame. Pero esta es la verdad, muchachos. Pónganle cuidado a las letras de las canciones para que puedan entender. Eso es súper importante en la iglesia porque muchas veces se filtra. Solamente porque suena bonito, suena chévere, es pegajoso, entonces por eso uno se deja llevar y dice, ay, esa canción está buena, pero uno no se dice, venga, ¿qué habla realmente esta letra? Entonces creo que es un consejo muy sabio en esta noche porque hay gente de diferentes congregaciones, hay personas que ministros de otras congregaciones y todos debemos tener cuidado con esta área. ¿Cómo ha sido el trabajo con la comunidad? Entiendo que ustedes ahorita están como fundación, pero también como banda. Yo les mandé la pregunta, pero no les mandé todo. ¿Cómo ha sido ese proceso con la comunidad? Ya que venimos de hablar de que la adoración no solamente es en la iglesia, no solamente es en un espacio de cuatro paredes, sino también afuera. ¿Cómo yo adoro a Dios estando afuera? Estando ya con las personas, sigo mostrando adoración no solamente en el altar. Perdóname que yo me parece que me da como cosa de amanecido súper amarrado, estar sentado todo este tiempo. Pero gracias, Pastor Daniel, por esta pregunta, porque yo quiero decirles algo, realmente. La Biblia dice una cosa en particular. La Biblia dice que cuál es la señal del cristiano. ¿Alguien la sabe? No es ni la cruz ni el pescado. ¿Sabe cuál es
generación va a tener este campo especial. Y ese campo especial es trabajen con habitantes de calle. Trabajen con habitantes de calle. Y entonces estamos saliendo a las calles de Tunja a repartir alimentos en las noches a los habitantes de calle. Pero también estamos saliendo a repartirles amor. Y entonces en medio de la noche los abrazamos, nos sentamos con ellos y les decimos, papá los ama. Y quiero decirles una cosa muy particular a ustedes. Y esto seguramente me complementará eso, porque estoy seguro que tanto a él como a mí, como a todos los muchachos que han salido con nosotros a la calle a repartir alimentos, nos ha causado para mí una impresión. Nosotros salimos a veces llenitos de amor, de comida, de ropa, zapatos, y salimos hasta con ellas a repartirle a la gente que está en la calle, a los habitantes de calle. Y salimos creyendo que nosotros de alguna manera u otra los vamos a edificar, pero realmente nosotros salimos edificados, porque nos dan unas lecciones de vida tremenda. Y la primera lección de vida que le quiero dar a ustedes es que la calle está llena de habitantes de calle que son cristianos. De gente que ha salido de la iglesia por una u otra razón. Y eso guarda mucha relación con lo que dijo Gerson. Si la gente entendiese que la adoración es constante, no cometería tantos errores como sus errores, porque lo ama sinceramente. En la calle está llena de hijos de pastores que fueron señalados por una u otra razón y tuvieron que salir a la calle. Nos hemos encontrado, ¿verdad, Gerson? Ahí está Veloz, ahí está John, ahí está Carlos, a los que le hemos dicho, Dios todavía los ama, muchachos. Aun cuando usted esté en las drogas, aun cuando usted esté en la calle, aun cuando usted esté robando, aun cuando usted esté, Dios lo ama, lo lleva a casa. Dios lo ama. Y allá han pasado cosas extraordinarias, conversiones genuinas, abrazos sinceros, amor real en la calle, del que uno no puede recibir nada. Yo soy chico, no se lo dije al inicio, pero es que estas cosas me conmueven mucho. El saber que en la calle esa gente necesitada de Dios y la iglesia está cerrada en cuatro años.